Hola, bienvenidos a este nuevo video. Terminaremos con nuestro proyecto del tour virtual, donde nos habíamos quedado. Habíamos visto que nuestro código tenía una problemática de rendimiento, ya que nosotros, al abrir y cerrar nuestro modal, este no liberaba la memoria RAM de nuestro equipo. Como podemos ver aquí, ahorita mismo es de 6.2, pero si yo lo vuelvo a abrir, lo vuelvo a cerrar, la memoria aumenta a 6.3. Vamos a intentarlo otra vez. Lo abro, aquí puedo manipularlo, lo puedo cerrar y la memoria era 6.4. ¿Cómo nosotros podríamos solucionar este problema? Ya que es importante limpiar para que no introduzcamos una fuga de memoria. Entonces, ¿cómo puedo limpiar un componente en React para evitar la fuga de memoria? Es importante asegurarse que los componentes sean limpiados adecuadamente cuando ya no se necesitan. Hay varias técnicas que se pueden usar para limpiar un componente en React. Una de ellas puede ser usar el useEffect con una función de retorno. useEffect se utiliza para manejar efectos secundarios en un componente, pero también puede ser usado para limpiar el componente. En el segundo argumento de useEffect, que es la función que recibe, se puede especificar una función que va a retornar, que se va a ejecutar cuando el componente sea desmontado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vámonos a Visual Studio. Bueno, pues en Visual Studio nosotros teníamos este código de nuestra escena, por aquí lo podemos ver. Y estamos diciendo que, bueno, vamos a hacer una función de retorno, return. Bueno, aquí está mal porque le puse el igual, es sin el igual, nada más va a retornar una función. Y esta función lo que va a hacer es básicamente limpiar nuestro componente. ¿Cuáles son las variables o lo que necesitamos limpiar de este componente? Como podemos ver, nosotros tenemos una escena creada, una cámara, un grupo de modelos que son los que cargamos al momento de nosotros abrir el modal. Nuestro grupo de modelos se le añade un nuevo modelo, ya sea pues el modelo de la flor en este ejemplo, pero bueno, pueden ser varios modelos. Entonces lo que cargamos ahí es el model group, ¿vale? Y el render, que bueno, pues es el que contiene el canvas con toda nuestra escena, nuestra cámara. O sea, básicamente el render es toda nuestra escena. Esas son las instancias o variables que nosotros necesitamos limpiar cuando nuestro componente se desmonta. Para eso, esta tree ya nos proporciona algunos métodos de limpieza que podemos utilizar. Por ejemplo, sn, que es la escena que tenemos, sn.clear. Aquí ya me da la Visual Studio, me autocompleta. Y bueno, dijimos que era la escena, la cámara, .clear, el grupo de modelos y el render, ¿no? Renderer.clear. Bien, de esta forma nosotros ya nos estamos asegurando de que todos los hijos y modelos que tengan nuestro componente sean limpiados adecuadamente. Pero no solo eso, también necesitamos hacer que nuestro currentRef, que es el que está aquí, que nuestro currentRef, recordemos que es nuestro contenedor, el cual pues contiene el canvas o la escena que se va a crear. CurrentRef.remove child. Vamos a remover su hijo. ¿Qué hijo? Bueno, pues render.DOM.element. Bueno, de hecho, vamos a ponerlo antes de limpiar todo esto para que, bueno, primero remueva ese hijo, ya después de estos objetos, pues limpie todas sus componentes o parámetros que tienen. De esta forma, ustedes pensarían, bueno, pues así de fácil nosotros vamos a limpiar nuestro componente. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ejecutar el programa. Aquí se nos está abriendo. También lo que vamos a abrir, monitor de tareas para ver cuáles son los recursos que nuestro programa es lo que está ocupando. Para eso nos vamos a ir a procesos y por aquí tenemos que identificar este proceso. Dice Chrome, probablemente sea este. Vamos a ver. Ok, si es este, ¿cómo podemos asegurarnos de que es el proceso que estamos seleccionando? Nosotros al momento de mover nuestro panorama podemos observar que aumenta el uso de la CPU, ya que como esto está utilizando recursos de la GPU
y son bastantes porque recordemos que es un panorama y un modelo 3D. Entonces, pues bueno, por eso aumenta un poco, pero pues aquí nos podemos asegurar que este es nuestro proceso de nuestra página. Y como podemos ver, actualmente está ocupando 151 megabytes. En el momento que yo lo abrí, empezó a ocupar este espacio. Antes de que lo abriera, era un aproximado de 60 megabytes. Pero cuando nosotros cerramos nuestro modelo, como podemos ver, bajó un poco, pero ahí se quedó. Vamos a ver si esperar un poco, a ver si baja. Y como podemos ver, pues no, de hecho hasta aumentó un... Bueno, aquí ya bajó un poquito, 79 otra vez. Volvemos a abrir. Pero vemos que ahora subió a 196 cuando anteriormente había subido a 150. Bueno, no importa, vamos a cerrarlo, vamos a esperar a ver si libera un poco de la memoria. Bueno, 129, 117, bueno, poco a poco la va liberando, no es instantáneo, pero bueno, según la va liberando, aunque no tanto, pero bueno. Volvemos a abrirlo y ahora ocupa 189. Como podemos ver, está haciendo la tarea de limpieza, pero no lo está haciendo de una forma correcta, ya que no está liberando el espacio que nos gustaría que liberara. De hecho, ahorita ya subió a 265. Es como si cada vez que nosotros abrimos nuestro modelo, cada vez pesa más. Como podemos ver aquí ahora dice 300 megabytes. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacerle para que... Se supone que ya lo habíamos hecho, pero al parecer no está funcionando de la forma que nos gustaría. Miren, ya mero va a los casi... Aquí podemos ver en los recursos que ya es... Que cada vez aumenta. Mira, el 5.9. Cerramos. Vamos a ver si la libera. Vamos a abrir. Y ahora aumentó a 6. Como podemos ver, no está liberando la memoria. Y a pesar de que nosotros estamos ya limpiando nuestras instancias, lo que pasa es que nosotros las creamos fuera de nuestro UseEffect, lo que significa que cada vez que el componente se actualiza o se desmonta, se crea una nueva instancia de esta variable, lo que puede generar una fuga de memoria. En su lugar, estas variables deberían definirse dentro de la función de UseEffect. Entonces, para hacer eso, bueno, pues simplemente las copiamos, las cortamos y las pegamos dentro de nuestra función. Pero ahora tenemos un problema, ya que nuestras funciones, que son las que ocupan, la que crea la función que crea la escena, la que importa el modelo, la que inicia los controles de órbita, el que inicializa el renderizado y la que hace la animación, todas estas funciones ocupan estas variables. Entonces, vamos a tener que pasárselas como parámetros a estas funciones para que puedan ser utilizadas. Para ello, nuestra creación de escena, debemos identificar cuáles son las variables que está ocupando. En este caso es la cámara, la escena, y aparte está llamando una función que es importar el modelo, la cual ocupa el import model, ocupa el grupo de modelos, la variable de grupo de modelos y la escena. Entonces, estas variables se las tenemos que pasar a esta escena como parámetros. Entonces, vamos a pasárselas. Como vimos, era escena, la cámara, el grupo de modelos, el renderer y los controles de órbita. Orbit controls. Pero también hay que ver que orbit controls está declarada de este lado. Entonces, eso está mal, ya que tendremos que crearlo dentro de nuestra función. Entonces, como vamos a ver, orbit controls está por aquí. Vamos a quitarla de aquí y vamos a pegarla por acá. Debajo de este, pegamos este y le ponemos cons. Y bueno, ya de esta forma podemos eliminar este de aquí. Y bueno, ya aquí le estamos pasando a nuestra escena, a la creación de nuestra escena, Orbit Controls. Bien, ahora esto vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Bueno, aquí ya, obviamente estas variables no las estamos utilizando en esta función, pero sí en import model. Entonces componemos model group y sn. Entonces aquí le tenemos que pasar model group y aquí también model group. Y aparte va a ocupar la escena. Entonces también le tenemos que pasar la escena. Muy bien, de hecho creo que Orbit Controls no lo vamos a ocupar. De hecho, esta se quita. Esta de aquí la podemos quitar de aquí. Init Orbit se quita y la pegamos debajo.
Ok, el render al parecer tampoco la vamos a ocupar entonces, bueno, creo que nada más eso. Init es la función que acabamos de eliminar, por lo tanto ya lo podemos quitar de aquí. Ahora sigue initRenderer, que bueno, recibe curref, pero también tendrá que recibir el renderer. Y aquí en el renderer, aparte de curref, initRenderer. Ok, ahora animate sucede algo y es que no le podemos nosotros pasar los parámetros orbit controls, el render, la escena y la cámara. ¿Por qué no? Porque recordemos que de hecho, esta tendrá que ir más arriba. Request Animation Frame lo que hace es volver a llamar esta animación de una forma recursiva. Y nosotros no podremos por aquí pasarle los parámetros, ya que esto nos genera un error. Pero bueno, podemos intentarlo para que se vea un poco más clara de lo que puede pasar. Entonces, según nosotros, podremos poner aquí lo que ocupa, que es Orbit Controls, el render, la escena y la cámara. La escena, la cámara y creo que ya no, el render también. Ok, entonces podemos copiar esto, pegarlos aquí y bueno, de esta forma podremos decir que ya podría funcionar nuestra función, ¿no? Entonces vamos a ver también los recursos que ocupa. Bueno, aquí dice que es vamos a volver a reiniciar. Ok, actualizamos sin caché. Y bueno, podemos ver que nuestra memoria está en un 5.6 de uso. Pero bueno, vamos a ver los procesos que está aquí. Dice que la memoria es de 50, 60, 70 megabytes. Entonces vamos a abrir el modelo. Y como podemos ver, aquí ya nos empezó a generar muchos errores. Dice que no puede tener. Aquí está, la función animate dice que no puede con esto. Entonces voy a volver a reiniciar para que no me genere tanto recurso. Ok, ahí está. Entonces ya vemos que no le podemos pasar de esta forma los parámetros, porque nos va a generar errores, ya que esto se está llamando múltiples veces. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Aquí, y esta función animate la vamos a quitar de aquí y la vamos a llevar dentro de bueno, también los parámetros de aquí, los argumentos, se los quitamos y la pegamos dentro de nuestro useEffect. Bueno, y de esta forma, como las variables están creadas dentro del useEffect, entonces no hay problema que utilicemos la función aquí y la llamemos. Entonces, bueno, vamos a guardar y vamos a ver cómo actúa nuestro programa. Como podemos ver, ahorita tiene un uso de 80 megabytes 60. Pero bueno, vamos a abrir nuestro modelo. Ocupamos 120. Es poco. Cerramos. Ok, ya bajó a 100, lo cual liberó un poco, no exactamente lo que queríamos, pero liberó un poco. Volvemos a abrir y ahora subió a 200. Cielos, ¿qué está pasando? Vemos si libera la memoria. Bueno, como podemos ver aquí, dice que es de 140, lo cual libera, pero bueno, liberó muy poco. Volvemos a abrir. Ahora dice que es de 234. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué sigue sin liberar la memoria aún completamente? Y nosotros se supone que ya limpiamos nuestro renderizando en el DOM, ya animamos nuestro modelo. Aún faltan cosas por hacer. Y bien, ¿qué es lo que necesitamos aparte de todo lo que ya hicimos? Aquí nosotros estamos inicializando una Rockets Animation Frame. Cuando nosotros iniciamos esta animación, esta función no se puede detener de manera efectiva en la función de limpieza, ya que simplemente dejamos que siga ejecutándose. Una solución a este problema podría ser guardar el ID de la animación en un estado del componente y luego utilizarlo en la función de limpieza. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues eso lo hacemos con el useState. Ajá. Y vamos a crear un estado const animation ID y después set animation ID. Listo, de esta forma, bueno, pues nosotros ya podemos utilizar esto. Y aquí vamos a guardar el ID de esta animación const ID, que va a ser igual a request animation. Y ahora
ponemos que set animation ID y le ponemos el ID. Listo, de esta forma ya lo estamos guardando. En nuestra función de limpieza, esta, simplemente vamos a cancelar esa animación. Cancel, animation frame, animation ID. Listo. Ok, como podemos ver, bueno, ya ocupa 80 megabytes, pero vamos a ver si abre nuestro modelo, 187, 668. Ok, cerramos, liberó un poco de memoria, ya es de 100 megabytes, 105 megabytes, pero bueno, volvemos a abrir y ahora subió a 200, ok, subió bastante, pero bueno, a ver, cerramos y vemos que no libera aún la memoria. La libera, pero libera muy poco, en este caso es de 146. Volvemos a abrir aquí, 245. Vemos los recursos, dice que es de 6.2, volvemos a abrir, 6.3. La libera, pero libera muy poca memoria. Ya no sube tanto como antes, pero aún faltan algunas cosas por hacer. Aquí podemos ver 6.3, antes era de 6.2. Volvemos a abrir, sigue subiendo. ¿Qué es lo que está pasando si nosotros supone que ya estamos liberando nuestra memoria? De hecho, aquí podemos ver que ya tiene 400 megabytes de uso. Bueno, nos falta hacer una última cosa. Nuestro código tiene una función de limpieza useEffect que se ejecuta cuando el componente se desmonta. Sin embargo, esta función de limpieza no libera completamente la memoria. En nuestra función de limpieza se eliminan los objetos de la escena, el modelo, y se llaman a los métodos de limpieza de initOrbits, el renderer. Además, se elimina el elemento canvas del DOM y se cancela la animación con cancel animation frame, que es este de aquí. Sin embargo, la instancia de Orbit Controls, Render, Escena, Cámara y el grupo de modelos no se eliminan explícitamente. Aunque estos objetos no son referenciados directamente en la función de limpieza, todavía están presentes en la cierre de la función useEffect, lo que implica que sigue existiendo en la memoria. Es decir, que todas nuestras variables siguen existiendo en la memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ésta se limpie correctamente? Bueno, en lugar de cons vamos a poner let. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esas instancias. Vamos a poner eliminar instancias. Y ahora sí, sn null, cámara null, renderer null, el grupo de modelos null y los controles de órbita null. Guardamos, vamos a ver si funciona. Actualizamos aquí. Vemos los recursos que ocupa, que son 70 megabytes. Abrimos. Como podemos ver, aquí ya está nuestro modelo, 170 megabytes de uso. Cerramos y ahora nos está generando muchos errores aquí. Dice que auto rotate es nulo. Vamos a limpiar, vamos a recargar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente ahora sí ya está eliminando en nuestras instancias de la memoria, pero ahora, como cuando las elimina, ya no tienen sus propiedades y métodos, por lo tanto no se pueden volver a utilizar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Para eso vamos a crear una bandera que, que detenga nuestra animación, nuestra función de animación, cuando los objetos sean removidos. Para ello tenemos que crear animate, que va a ser igual a true, ya que al inicio pues queremos que se ejecute nuestra función de animación, ¿no? Y aquí vamos a crear un if que diga show animate. Si esto es verdadero, bueno, pues entonces se ejecuta. En caso de que no, bueno, no va a haber en caso de que no, simplemente
Nosotros, antes de remover todas nuestras instancias, vamos a nuestra bandera de nuestra animación a falso. De esta forma, nosotros ya podemos evitar que nuestra función de animación se ejecute después de haber eliminado nuestro componente. Como podemos ver, ahora es de 85, bueno, 70 megabytes. Entonces vamos a abrir. Subió a 170. Muy bien, cerramos. Como podemos ver, ya no tenemos ningún mensaje de error en la consola ahorita mismo. Y nuestra memoria bajó a 100 megabytes. Volvemos a abrir. Como podemos, subió a 200. Bueno, pero bueno, vamos a cerrar. Y vemos que nuestra memoria ahora sí se libera bastante. De 200 pasó a 99 o a 100 megabytes. Entonces, bueno, vamos a volver a abrir. Y como podemos ver, nuestra memoria ya no sube a más de 250 o 220 megabytes. Es decir, nuestra memoria se está librando. Acabamos de cerrar el modelo. Ahora nuestra memoria es de 120. Bueno, bajó otra vez, 198. Es decir, se está liberando esta memoria. Bueno, este no tiene ningún modelo, pero bueno, vamos a abrir este. Como podemos ver, ya no sube tanto y se libera. Vemos que baja a 115 o luego llega a los 100, simplemente 100 megabytes, 99 megabytes de uso. Volvemos a abrir. 200, subió un poco, cerramos y baja. Es decir, nuestra memoria sí se está liberando. Podemos verlo aquí un poco más claro en los recursos. Podemos ver que es de 6 gigabytes, ahorita mismo está, de los recursos de la memoria RAM. Abrimos, como podemos ver, sube a 6.1. Bueno, cerramos y ahora bajó otra vez a 6. Es decir, ya no aumentó. Ok, vamos a subirlo, digo, a abrirlo. Ahora tiene 6.1, lo cual es lo normal que tendría que tener. Cerramos. Y bueno, ya bajó otra vez a 6. Volvemos a abrir. Subió 6.2, 6.1, ok. Sigue siendo 6.1. Cerramos. Y como podemos ver, ahora sí nuestra memoria se está liberando. Ya no está aumentando a 6.1, 6.2, 6.3, porque nosotros ya estamos liberando esa memoria. ¿Vieron? Ya no está subiendo. Y el modelo lo estoy abriendo y cerrando. Y la memoria no pasa de 6.1. Esto quiere decir que efectivamente nuestra función de limpieza de nuestro componente está haciendo su trabajo, ¿no? Como podemos ver, aquí la memoria ya no aumenta. Vamos a ver acá los recursos. Como podemos ver aquí, sigue estando en 160. Bueno, tal vez subo un poco o volvió a bajar. Como podemos ver, ya no ocupa más de 250 megabytes de uso. 230, 178. Como podemos ver, esa función de limpieza de nuestro componente está funcionando correctamente. Entonces, bueno, creo que eso es al menos todo de la parte de limpieza, pero aún podemos mejorar un poco nuestro código. Dentro de nuestro init renderer, nosotros podríamos colocar un método que es de renderer.set pixel ratio, que esta función nos ayuda a establecer una resolución a nuestro modelo o a nuestra escena, dependiendo de lo grande de la pantalla del usuario. Entonces aquí vamos a poner window.debase pixeleado. Ok, aguardamos. Y bueno, esto en sí es más cuestión de para rendimiento, no es tanto de la memoria. Bueno, en parte sí, pero es más de de cómo queremos que se vea el modelo. Hay muchas formas de cómo mejorar el rendimiento de acuerdo a la resolución del modelo, pero bueno, eso ya sale de este video. Simplemente quería enseñarles cómo pueden ustedes liberar la memoria de su componente
y creo que eso fue lo que logramos bien. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya gustado y si es así, por favor, regálame un like, una suscripción y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.